Era que se repetían, profe, los términos. Exacto. Fíjense que repetí este término que está acá, x' y z', lo repetí acá, x' y z'. Está repetido. Ahora, ¿es válido hacer eso? O sea, yo estoy simplificando, voy a simplificar funciones booleanas, quiero encontrar una expresión más simple y tengo que usar las propiedades. Ahora, pero si yo estoy buscando una expresión más simple y me pongo a agregar términos, no parecería. Pero en realidad me conviene acá agregar. ¿Sí? Me conviene. Pero ¿qué es lo que me habilita? ¿Qué me habilita a agregar este término? La idempotencia, ¿no, profe? Exacto. La propiedad de la idempotencia. Porque si yo tuviera esto como una expresión original, yo podría decir, por la propiedad de la idempotencia de estos dos mini términos me quedo con uno solo. ¿Sí? Pero en este caso me conviene agregarlo. ¿Por qué? Porque fíjense que a este término yo lo voy a agrupar con este y a este término lo voy a agrupar con este. Y voy a aplicar la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense, paso siguiente. En este caso agrupo este término con este término y fíjense que podemos pensarlo, decíamos ayer, la propiedad no se llama factor común. Es propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Pero podemos pensarlo como un factor común. X', Z'. Saco factor común y me queda Y' más Y. ¿Sí? Esta propiedad que estoy usando acá es la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, nada más que en lugar de ir, como siempre vamos de izquierda a derecha, en este caso vamos de derecha a izquierda. ¿Sí? Tengo la desarrollada y la escribo de esta manera. Pero es la misma propiedad. Propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Fíjense, de estos dos términos los saqué y puse acá. Ahora, de este término, de este mini término y este mini término, puedo sacar factor común x' y me quedaría z más z'. ¿Sí? Nuevamente, la propiedad que estamos utilizando es propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. ¿Sí? Más, y fíjense que acá nuevamente, propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, me quedaría x por z', x por z', por y' más y. ¿Sí? Fíjense que acá cobra sentido el hecho de agregar este término, por la propiedad de la idempotencia me permitió agregar, y entonces, ¿por qué? Porque a este lo agrupo con este y a este lo agrupo con este. Entonces, observemos acá, y' más y, ¿a qué es igual? A Propiedad. uno, profe. ¿Por qué? Y prima más i igual a uno, ¿por qué? Por la propiedad de la suma de los complementos. Exacto. Existencia de elemento complementario. Si yo tengo un elemento, le sumo su complementario, el resultado va a ser igual a ¿qué? A uno. A uno, que es el elemento neutro de la operación producto. ¿Sí? Mm. La otra operación. Entonces, en este caso, y prima más i me queda uno. Z más z' me queda uno. Y más y' me queda uno. Y en definitiva, fíjense que ¿qué pasó de acá a acá? El uno, ¿qué pasó? Es el neutro para el producto. El uno es el elemento neutro para el producto. Por lo tanto, entonces fíjense que nos queda, ahora me quedó Igual. esta expresión y esta expresión. Paso siguiente, fíjense que acá muestro con las llavecitas arriba qué es lo que voy a agrupar. Voy a aplicar propiedad distributiva del producto con respecto a la suma de estos dos términos, de estos dos mini términos. Z' por x' más x' por y. ¿Está bien? X' por y lo puse acá. Paso Ujú. siguiente, ¿qué va a pasar? Se suma si se suman y se forma el neutro, O sea, esto me va a dar igual a uno por Z' Z prima. es igual a Z', y entonces llego a esto. ¿Sí? Yo ahora lo que preparé para ahora es, fíjense, vamos a agregar ahora mapas de Carnot. Vamos a mirar en este ejercicio mapas de Carnot. Y entonces acá puse la tabla esta.
no estaba en la diapositiva que le pasé. Y fíjense, entonces uno tiene, a ver, repasamos cómo se construye la tabla. Se construye una tabla donde voy a tener acá 8 celdas, ¿sí? Y tenemos 3 variables, por eso vamos a tener 8 celdas, 2 al cubo, 8. En la primera fila, fíjense, acá en esta yo voy a colocar 2 variables, x, y, haciendo variar entre cada columna una de las 2 variables. Entonces voy a tener x, y de acá a acá, ¿qué varió? Tengo que mantener una fija y variar una. La I. Cuidado porque en el parcial le podrían pedir que ustedes armen la tabla y a veces no pueden poner, por ejemplo, al lado de esta no puede estar x' y', porque estoy variando dos, ¿sí? Debería estar solamente, o sea, podría estar x' y, o podría estar esta que está x y', ¿sí? ¿Están viendo mi mouse, no? ¿Se ve mi mouse? Sí, sí, ¿Sí? profe. Ah. Al lado de esta, fíjense que voy a poner x' y y', en el sentido de, a ver, ¿qué varió y qué se mantuvo? Mantuvo y prima y varió la X. Se mantuvo y' y varió x. De esta columna a esta columna, ¿qué varió y qué se mantuvo? Se mantuvo la X prima Y varió Vaya y. la I. Y hay que pensar lo mismo de esta última columna a esta primera columna que está acá. De x' y a esta que está acá, ¿qué varió y qué se mantuvo? Lo se que se mantuvo la I. mantuvo era X y lo que Varió, varió fue la I. ¿no? Y se mantuvo. Tarde. Fíjate, de esta acá, acá se Ah, mantuvo y varió x. Digo, bueno. tiene que cerrar el círculo con esa forma, ¿sí? No, no pueden hacer variar dos porque si no, no va a funcionar. La simplificación va a estar mal. Y de z a z'. Luego, entonces vamos a tener 8 celdas acá, en este rectángulo, vamos a tener 8 celdas, y fíjense que vamos a cargar los mini términos en cada celda, los mini términos que tenemos en nuestra función. X' y' z'. Se busco x' y' z', está acá, es este 1. ¿Lo pueden ver? Sí. Segundo mini término, x' y z. X' y z está haciendo referencia a este 1. ¿Lo pueden ver? Acá, x' y z'. X' y z', tenemos este 1 que está acá, ¿sí? Lo quería hacer aparecer de a uno para que puedan identificar, pero me iba a costar más tiempo, me iba a llevar más tiempo, así que lo hice hace un ratito. Tomando este x', perdón, x y' z', x y' z', hacemos referencia a este 1. X y z', tenemos este 1 que está acá, ¿sí? Fíjense que recién decíamos, cuando le presenté mapas de Carnot, decía, podemos agrupar de a 2, de a 4, de a 8, pero siempre que formen cuadrados o rectángulos, ¿sí? Quiere decir que en este caso yo podría agrupar estos dos y podría agrupar estos 4. Una pregunta que siempre se hace es, ¿se puede volver a usar este 1 que usé? Sí se puede usar. Y fíjense que si yo agrupo estos dos 1, o sea, si yo voy a simplificar usando mapas de Carnot, cuando yo agrupe estos dos 1, lo que voy a hacer es, fíjense que concéntrense en estos dos 1 que están acá. ¿Qué pasó con la variable z? Es la que cambia. Es la que cambia, pasa de z a z'. Entonces, la que cambia de z a z', voy a descartar y me voy a quedar solamente con x' y. Y anoto x' y fíjense que lo anoto acá al final, x' y. ¿Sí? Ahora, cuando yo tomo estos 4 1, tengo que ver, fíjense que, ¿qué pasó? ¿Cuál es la que cambia? De acá a Sí. acá me cambió y. De acá a acá me cambió x. Pasó de x a x'. Y de acá a acá me cambió. Cambió toda en esta fila. La única que se mantuvo, ¿cuál es? Z prima. Z'. Y fíjense, acá tengo, en la función final tenemos z' más x' por y. ¿Sí? ¿Qué sería por qué puedo volver a usar este 1? ¿Por qué este 1 usé dos veces? ¿Cómo podemos justificar?
Mm, ¿Alguien se da cuenta por qué podemos usar este uno dos veces? Porque digamos el Z es el que cambia, Z prima es la que cambia. Sí, pero ¿qué me habilita a usar este uno dos veces? Eh, Que es lo mismo que el primero, profe. ¿Qué sería lo mismo que el primero? X, Y, Z prima. Este que está acá. ¿Sí? Fíjense que a este es este uno que está acá. Fíjense que este uno que está acá es X' y Z'. Es este. Algebraicamente es este que lo vuelvo a copiar acá y lo estoy ajá, usando dos veces. Lo usé para acá y lo usé para acá. ¿Pueden ver? Por la propiedad de la idempotencia, yo puedo volver a usar este uno dos veces. O sea, o la cantidad de veces que quiera. El tema es llegar a una expresión más simple. Por la propiedad de la idempotencia, me habilita a usar acá y acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense, mirando mapas de Carnot, me quedo con estos dos unos, de estos dos unos, los asocio, lo puede ser vertical, horizontal, de a dos, o puede ser de a cuatro. Hay algunos que agrupan de a dos esto y de a dos. Si agrupan de a dos y de a dos, después van a tener que simplificar en la expresión que le queda acá. Mapas de Carnot te permite agrupar estos cuatro y sacar directamente Z'. Fíjense, llegar a la expresión más simple en poquitos pasos. De estos dos unos nos quedó X' y de estos cuatro unos nos quedó Z'. ¿Sí? Bien, acá habíamos quedado ayer, quería cerrar bien este ejercicio y avanzamos. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿Todo bien? Bueno, avancemos. El ejercicio 6, fíjense, ahora en el ejercicio 6 dice, dado los siguientes mapas de Carnot, ¿cuál es la función booleana que define cada uno de ellos? Y luego expresarlo en la forma más simple posible. Lo que nos dice es, simplifique. Entonces, tenemos este primer ejercicio donde tenemos los cuatro unos. A ver, ¿qué sería? Lo que primero hay que hacer es escribir la función booleana. ¿Cómo escribimos? A ver, ¿alguien me puede dictar? ¿Cómo sería? A ver, f definida de, X, Y, Z. eh, pero ¿cómo se define esta función? Tienen que escribirla completa, ¿sí? F definida B al cubo. de b B al al cubo. cubo en el conjunto que Entre tiene mil. el conjunto que tiene los elementos 0, 1, después, tal que f de x y z es igual a qué. Y díctenme a ver ahí. X, Y, Z prima. X y z', la que sigue, X y prima, Z prima. x y prima z', está haciendo referencia a este uno, ¿está bien? Más X prima y prima Z prima. x' y prima z' hace referencia a este uno, más, X prima y prima Z. exacto. Fíjense, es esta la que yo tengo acá, ¿sí? Por eso no la quise copiar, pero la tenía acá ya, ¿sí? La tenemos y ustedes la tienen al power, o sea que no hay problema. Pero quería que veamos eso. Fíjense la escritura. Es una función f que está definida de b al cubo. Tenemos tres variables, x y z, en 0, 1, tal que f de x y z igual, y copiamos como la suma de los mini términos. ¿Sí? Bien, fíjense, en este caso queremos simplificar acá. Vamos a simplificar. Yo voy a simplificar de estos dos 1, o sea, yo puedo agarrar estos dos 1 y estos dos 1 me conviene agarrar. ¿Sí? Agrupo de a dos acá y agrupo de a dos acá. De estos dos 1 que están en rojo, ¿qué me va a quedar? X prima y prima. X' y prima. Fíjense que de estos dos 1 varía de z a z'. Esa es la que se descarta. Y me va a quedar solamente X' y prima. Muy bien. Y de estos dos 1, ¿cuál es la que se descarta? Y la prima. I, Y Se prima. la I. descarta, fíjense, Bueno, exacto. ahí prima.
pasa de I a I', esa es la que se descarta, porque en realidad eso lo que estaría representando es que me va a quedar I más I', que eso es 1, el neutro para el producto, y Sí. entonces en definitiva me va a quedar X, Z'. ¿Sí? Fíjense, no miren acá, X, Z', que me quedó de estos dos 1, y de estos dos 1 me quedó X' y'. Lo que les decía recién, fíjense que si yo aplico propiedad algebraicamente, ¿qué es lo que sucede en el mapa de Carnot? Lo que está en el fondo es, estamos agrupando estos dos 1 y estoy aplicando la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Lo que les decía recién. Entonces pasa de I a I', esto es 1, neutro para el producto, y entonces en definitiva me quedó esta expresión, que es X por Z'. ¿Sí? De estos dos 1, pasa de Z a Z', ¿sí? Fíjense que tenemos acá. La propiedad que estoy usando acá es propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. ¿Sí? Y entonces me quedó esta expresión. Recuerden que en una álgebra de Boole valen las dos propiedades, propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y propiedad distributiva de la suma con respecto al producto. ¿Sí? En este caso estamos usando del producto con respecto a la suma. ¿Sí? Bien, vayan diciéndome si hay alguna duda. ¿Estamos bien? Bueno, avanzamos, ¿eh? Si nadie Se me... agrupa de a dos así, de a ¿Cómo? pares. Siempre se agrupa de a pares. Siempre se agrupan de a 2, de a 4, de a 8, pero tienen que formar rectángulos o cuadrados, digamos, eh, rectángulo cuadrado. Acá, por ejemplo, no podría agrupar estos tres, no. Tampoco puedo agrupar estos cuatro porque no están formando un rectángulo. Puedo agrupar estos dos y estos dos, en este caso, ¿sí? Vamos a mirar ahora, ahora van a aparecer otros ejercicios. ¿Por qué no usamos la propiedad involutiva para Z? ¿En qué parte, Lucas? No sé dónde querés usar la propiedad involutiva para que... En los primeros dos términos. A ver. No. La propiedad involutiva es el complemento del El complemento complemento. de una variable es igual a la misma variable. O sea que en este caso no puedes usar esa. ¿Sí? A ver, vamos al ejercicio B. Perdón. Ah, acá. Puse la de nuevo. Fíjense, mirando esto, nos dio la misma, ¿sí? Profe, No, el uso de los colores ahí hace referencia solamente a que es en vertical y horizontal la búsqueda, nada más. no, el uso O- de los colores usé para que vean cómo agrupé. Para que vean cómo agrupé. Ahora les voy mostrando, les voy explicando y ustedes vayan resaltando después en sus cosas, ¿sí? Es decir, fíjense que en el ejercicio B, nosotros, bueno, vamos a escribir nuestra función. ¿Cuántas variables tenemos acá? En este ¿Tres? caso tenemos tres variables. Tres Escribimos variables. nuestra función booleana f de b al cubo, o sea, f definida de b al cubo en el conjunto 0, 1. Conjunto imagen tiene solamente dos elementos, 0 y 1. Tal que Tal f de que x y F, z X. igual, y fíjense que voy a ir escribiendo cada uno de los mini términos que aparecen acá. Este 1, como lo escribo, x y z', X y Z prima. este, X y X. prima Z. este, Y Prima Z. x' y prima z. Este 1, X prima y bien, y este 1, x' y z', ¿sí? Están todos acá. En este caso este ejercicio nos pedía que solamente simplifiquemos mediante mapas, digamos, ¿sí? Yo lo que hice fue mostrarle acá abajo, si tuviéramos que usar propiedades, cómo la vamos usando. Y fíjense que acá les muestro nuevamente que nosotros tenemos 5 1. Y acá, ¿qué me aparecen? Me aparecen 6 términos. ¿Por qué? ¿Por qué me aparecen 6 términos acá? 6 mini términos. Y yo tengo solamente 5 1.
Mi función original tiene 5 términos, pero acá te aparecen 6. ¿Por qué? Porque Hay se, uno que se repite, se repite. X prima y Exacto, Z prima. exacto. Hay un uno que lo voy a usar 2 veces. Entonces, fíjense, a ver, ¿cómo vamos a agrupar? Mapas de Carnot me dice, agrupemos, los unos se pueden agrupar de a 2, de a 4 o de a 8, pero tienen que estar en forma, formando cuadrados en forma consecutiva, digamos, ¿sí? No puedo agrupar, por ejemplo, este uno que está acá arriba con este uno que está acá. Sí puedo agrupar este uno que está acá con este Con eso, uno. pues, ¿Por qué? Porque en realidad a esta columna yo la podría poner acá, claro, porque para ¿sí? completar el círculo. Para que lo puedan ver, yo podría esta columna ponerla acá, porque variaría, se mantendría ahí y variaría solamente X, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos agrupando? Agrupo estos dos unos, agrupo estos dos unos y agrupo este uno con este uno, ¿sí? Hay un micrófono que se puede cerrar. Bien, entonces, a ver, fíjense que en este caso no miremos la expresión algebraica, miremos solamente mapas acá. Entonces, de estos dos unos, ¿qué es lo que varía y qué es lo que... X. Un segundo que voy a cerrar todos los micrófonos. Silencio, pues está, silencio todo y ahora el que va a hablar nomás, ¿sí? Ahí está. Entonces, de estos dos que están en rojo, de estos dos unos, ¿cuál es la que Varía varía? X, pasa X de X a X prima. ¿Y cuál es la que se mantiene? y prima y Z. Y prima Y Z. Y prima Z. Entonces, fíjense que me quedó esta. De estos dos unos rojos quedó esta expresión, ¿sí? Es como pensarlo así. Y primas Z por, nos quedaría X más X prima. X más X prima es 1 neutro para el producto, me queda Y prima Z, ¿sí? Algebraicamente lo estoy pensando, ¿sí? De estos dos unos, ¿qué me queda? X prima y De estos dos me queda X prima Y, porque varía de Z a Z prima. Está bien. X prima Y, fíjense, está acá. Y de este uno y este uno, que lo puedo agrupar, ¿por qué? Porque, como les decía recién, podemos poner esta columna que está acá, la puedo poner acá, para que cierre, o pensémoslo como que estas 4 columnas forman un círculo, ¿sí? Y este uno que está acá va a estar al lado de este uno en el círculo. Entonces, en este caso, puedo agrupar estos dos unos. De estos dos unos, fíjense que solo una tiene que variar y las otras dos se tienen que mantener. ¿Cuál es la que varía y cuál es la que se mantiene? X. X prima Varía varía a X y se mantiene y Z prima. y Z prima. Fíjense que tenemos acá el tercer min término. Y entonces tengo esta expresión, ¿sí? De este mapa de Carnot puedo quedarme con esta función booleana, más simple. Ahora, tendría que mirar acá y ver si puedo seguir simplificando. De estos dos términos yo puedo aplicar propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y me quedaría I por Y por X X prima prima más más Z Z prima. prima, ¿sí? Fíjense que es lo que me quedó acá. ¿Está? Y lo dejo de una manera más simple. ¿Se va entendiendo? Fíjense, vuelvo, miren acá, después lo pueden ir analizando. Acá está nuestra función, tenía en principio 5 mini términos, ¿sí? Y hay uno acá que se repite, ¿sí? ¿Cuál es el que se repite? Este uno, que es el que lo vamos a usar 2 veces, que es X prima y Z prima. X prima y Z prima. Aparece acá y aparece acá. X prima y Z prima. Fíjense, aparece acá. Acá pueden, como que podemos seguir el trabajo algebraico de lo que está sucediendo en la tabla, ¿sí? Esa sería la idea que podamos ver acá. O sea, eso es lo que quiero mostrar con esta segunda parte. No nos pedía que hagamos esto, pero yo quería mostrarle para que vean qué es lo que sucede, qué es lo que fundamenta esta tabla, ¿sí? Bien. Profe, o sea que agregamos por conveniencia. El uno, sí, en Eh, ese caso, si te pide, en este caso, esto no teníamos que hacer nosotros. Nos pedía, simplifica usando mapa de Carnot. Cuando vos sabés simplificar, simplificá y listo. No hay que hacer esto, ¿sí?
Pero podría ser que en el examen te diga, simplifique la siguiente función utilizando propiedades de un álgebra de Boole. Entonces te pide que hagas esto. Y ahí podés decir, a ver, ¿cómo puedo hacer para usar este uno de más? Por la propiedad de la idempotencia, agrego esto. Entonces uno tiene que tener bien ahí a mano no a mano, no lo tengan a mano en el día parcial, tienen que tener frescas las propiedades para poder utilizarlas, ¿sí? A eso me refiero. Profe, ¿habría que colocar las propiedades o no en el parcial que No, usamos? no hace falta. Yo creo que si la sabes usar es porque sabes, la sabes. En este caso, a no ser que te pida, por ejemplo, si te da como el ejercicio que estábamos haciendo en la clase anterior, donde te daba una demostración y te pedía que justifiques esa demostración usando las propiedades. Ahí sí, ¿sí? Depende de lo que se te pida, digamos, ¿sí? Bien, entonces vamos a mirar otro ejercicio, en este caso el ejercicio 6C. Fíjense, yo estoy siguiendo los ejercicios de la guía. En este caso, ¿cuántas variables tenemos? 4. 4. Bien, ¿alguien se anima a decir cómo es la función booleana que define a esta que está acá, que define esta tabla? F definida de Es B elevado a definida 4 de b a la cuarta a la cuarta. en eh, en 0, en 0, 1, el conjunto que tiene los elementos 0, conjunta 1, tal de que, más del 0, tal que F es X, Y, Z, U ¿sí? Es igual. es igual a X, Y, Z', U', Es este 1, ¿está bien? X', Y', Más, más X', Y', Z, U, bien. Te voy señalando más el 2 y vos X', vas. Y', Z, U', más X', Y', Z', U', más X', Y', Z', U, más X', Y, Z, U, más X', Y, Z, U', más X', Y', Z', U'. Muy bien, están todos, ¿sí? Y ahora fíjense que acá lo que yo estoy mostrando, hay estoy usando distintos colores para que puedan ver. Acá uso un círculo para que puedan ver. Estoy agrupando estos 4 uno, una estrategia de agrupar estos 4 uno. No puedo agrupar más, no puedo agrupar 6, fíjense, no se puede agrupar 6. Es agrupo de a 2, de a 4, de a 8, pero siempre agrupar la mayor cantidad posible. ¿Sí? Si yo puedo agrupar 4, no me conviene agrupar 2, porque si yo agrupo estos 2 y agrupo estos 2, después voy a tener que hacer un trabajo algebraico para que me quede más simple otra vez. Si yo agrupo de a 4 o si tengo la posibilidad de agrupar de a 8, me va a quedar una expresión más simple. En este caso no puedo agrupar de a 8 porque me falta un 1 acá. No se puede agrupar de a 6 porque tengo que agrupar de a 2, de a 4, de a 8, de a 16. Entonces, la estrategia en este caso es, agrupo estos 4, ¿sí? ¿Podría agrupar estos 4 también o no? ¿Puedo agrupar estos 4 acá? Estos dos unos rojos y estos dos unos. Sí, Sí, podría agruparlo. Lo que pasa que, a ver, podríamos agrupar también esos 4 y ahí qué propiedad estaríamos utilizando porque estos dos unos estaríamos utilizando dos veces. La propiedad de la idempotencia es la que me sí, habilita este, es la que me habilita a agregar, a usarlo dos veces, ¿sí? O dos o más veces. Pero entonces, en este caso, fíjense, yo voy a agrupar estos 4 unos, voy a agrupar estos 4 unos que lo marqué con el círculo verde, y voy a agrupar este uno con este uno. ¿Puedo agrupar este uno con este uno? sí, Sí, pensémoslo como un círculo, ¿sí? O, si lo quieren ver mejor, a esta columna lo ponen acá a la derecha y van a ver que de esta a esta se mantiene y varía de x' a x. Entonces, agrupo este uno con este uno. Bien, vamos a escribir nuestra función simplificada. La función simplificada va a ser f, definida de b a la cuarta en el conjunto que tiene los elementos 0, 1,
tal que f de x, y, z, u es igual a. De estos 4 1 que están en rojo, ¿qué me queda? ¿Qué es lo que varía y qué es lo que queda? Fíjense que de esta columna a esta columna, ¿qué varió? Y Y pasó de y' a y. Se mantuvo x'. Y de esta fila a esta fila, ¿qué varió y qué se mantuvo? varió U, se mantuvo Z. Entonces, de estos 4 1, ¿qué me queda? ¿Con qué me quedo? X prima Z. X' z. Y fíjense acá, X' z. Lo tengo acá como primero, ¿sí? Ahora, fíjense, voy a tomar estos 4 1 que están acá. Estos 4 1. ¿Qué varió y qué se mantuvo? Fíjense que como está en una fila, acá varió de U a U', acá varió de Z a Z' y acá varió de U' a U. Todo varió acá en esta columna. ¿Y qué se mantuvo? ¿Qué se mantuvo en esta columna? Y El porque X prima y el prima. X', Y'. Esto se mantuvo, ¿sí? Porque varía de esta, fíjense que varía de esta a esta también. Porque acá varía de Z' a Z, ¿sí? O sea que varió de esta a esta. Eso también podemos pensar en ubicarlo, así como acá yo digo, esta columna la puedo poner acá al final, ¿sí? O puedo mover las columnas siempre que cumplan las condiciones con las que armamos la columna. También las filas, es decir, a esta fila la puedo poner acá al final. Puedo sacar esta fila de acá y ponerla acá. Sí, va a ser igual, ¿sí? Entonces, eh, de esto entonces nos queda X' y prima. Fíjense, X' y prima. Y ahora, de este 1 que está acá y este 1 que está acá, ¿qué es lo que varía y qué es lo que queda? ¿Qué es lo que permanece constante? De este 1 a este 1 Lo que Z varía es prima. la Z'. Lo que queda es la Z y U'. quedó Z', U' y varió X, ¿no La es X. cierto? Pasó de X' a X. Entonces quedó Y, Z', U'. Y Z', U'. Fíjense que nos quedó esto. ¿Está bien? Esta que está acá es la expresión simplificada, la expresión booleana simplificada. Profe, una pregunta. Ahí Sí, en la columna X', Y', vio que entendiendo, digamos, de que lo que está arriba se continúa de alguna forma con lo que está abajo, sí, se podría formar una columna de 8 unos, puede ser ahí o no. Porque veo que es como que si uno da un giro ahí completo, no sé si se entiende, si queda vos, como... este 1 decís vos, No, 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 vio ponerlo acá. los 4 unos que están ahí en la Sí, columna X'. sí, Bueno, si lo que está arriba, a su vez, se continúa con lo que está abajo, es como que da un giro, digamos. sí. Ahí me quedé, o sea, tendría 8 unos No, consecutivos, digamos, o no. no puedes tener. Si vos traes esta fila, vos decís esta fila, ponerla acá abajo. Sí, y a su vez la fila, o sea, esa fila que la colocó abajo puede ser seguida por la otra fila, la de... Está bien. Sí, vos decís estas dos filas, ponerla acá abajo, pero va a tener 4 1, pero acá no va a tener 1. Este es el que está vacío acá es el que no te deja agrupar 8. Este vacío, esta celda que tiene 0, no te va a dejar agrupar de a 8. ¿Entendés? Porque esta sigue estando. No, claro, yo me refería a que vio que no sé si me dio a entender, digamos, pero esa columna, solamente refiriéndome a la columna X', Y', digamos, Ajá, si uno la continúa, digamos, sí. quedaría una sola columna, digamos, formada por un uno, otro uno, no, o sea, no sé cómo No, mostrar pero una estarías fila. repitiendo, vos querés repetir los unos. Yo lo que decía es mover la fila, sacar esa fila ahí y ponerla abajo. Porque en realidad lo que está variando ahí es, fíjate que de Z', varías a ZU. O sea que esta tranquilamente la podría poner acá abajo. ¿Por qué? Porque U se mantiene y varía Z. ¿Sí? Traigo esta fila. Bueno, ponele los dos uno acá.
trae esta fila si querés abajo, pero si traes abajo, sacala de acá, tenés que borrar de acá, porque si no estarías agregando los mismos mini términos que no te sirven de nada. No te sirven de nada si no le das un sentido, digamos, ¿sí? Yo le agrego, o sea, la idea es armar tu tabla o pensarla tu tabla de esta manera completa, digamos, ¿sí? Pero no agregar por agregar, sí. Lo que nosotros estamos haciendo es, cuando yo estoy pensando en la propiedad de la idempotencia, lo que estoy diciendo es, lo estoy agregando en el sentido de que estoy usando los unos dos veces. Fíjate que estos dos unos lo usé dos veces, porque lo usé acá y lo usé acá, ¿sí? A estos dos unos que están en rojo lo usé dos veces, lo usé acá y lo usé acá de nuevo. Pero me sirvieron. ¿Y qué me habilita? La propiedad de la idempotencia. Es como que yo volví, si algebraicamente, si vos querés ver eso, tenés que agregar dos veces a esos dos mini términos y los agrupás, podés seguir el proceso algebraico que hace la tabla, digamos, y de estos cuatro unos vas a llegar simplemente a x' y'. ¿Sí? No sé si Claro, se claro. entiende lo que digo. ¿Sí? Sí, profe, sí, sí, sí. Este, lo que sí es cierto, o sea, tenemos que pensarlo como un círculo, es decir, a este, porque por ahí cuesta ver cómo agrupo este uno con este uno, porque en realidad esta columna que está acá yo lo puedo poner acá. Hoy cuando iniciamos la clase yo le decía cómo armar la tabla, y yo decía, bueno, ya acá esta ya tenemos armada, pero si uno tiene que armar, yo podría empezar tranquilamente acá y digo, bueno, tengo que poner las cuatro columnas donde voy haciendo variar de a una las variables. Entonces acá, X y prima. Al lado tiene que mantenerse fija una y variar la otra. Entonces, mantengo X prima, varío de X a X prima. La columna que sigue, tengo que mantener una y variar la otra. Entonces me va a quedar, mantengo X prima y varío Y, paso de Y prima a Y. Y en la que sigue tendría que ser XY. ¿Por qué? Porque mantengo Y y varío X. Y ahí estarían las cuatro. Del mismo modo lo pienso acá con ZU. ¿Sí? No es la única manera de ordenar esto, ¿sí? O sea, yo podría empezar con X' y acá, en la primera columna, y hacer variar y poner las cuatro, que estén las cuatro columnas, ¿sí? Y cuando ubico los mini términos, mirarlo de esa manera también. Y del mismo modo que le digo, bueno, hay un círculo así, que esta columna la puedo unir a esta columna para que puedan ver que este uno en realidad está al lado de este uno, forman un rectángulo. Del mismo modo lo podría pensar de las filas con la última fila, ¿sí? Esa por ahí es la idea. Entonces, vamos al ejercicio de, fíjense, el ejercicio de, ¿alguna pregunta, perdón? No sé si quedó satisfecha tu duda, Sí, profe, en parte sí, sí, sí. ¿está bien? Bueno, vamos al ejercicio de C y D, que tenemos en la guía de trabajo práctico, ¿sí? Tenemos esa tabla. Y tenemos entonces la función booleana que define esta tabla. Sabemos, tiene cuatro variables. Es una función que se define de b a la cuarta en el conjunto 0 y 1. 0 y 1 son las imágenes que toman de las cuatro variables, que es nuestro dominio. El conjunto de imágenes 0 y 1, ¿sí? En este caso, el término acá va a 0, pero ponemos solamente los 1. O sea, acá donde están vacíos van 0. Trabajamos solo con los 1, que son los mini términos. Y escribimos, es una función de que f de x, y, z, u, igual a x por y por x, y, z, u, más x, y, z, u', y nombramos cada uno de los mini términos, ¿sí? Eso sí, ya lo saben hacer. Está bien, creo que está acá. No, acá ya está la simplificada nomás, ¿sí? Bien, entonces fíjense, ahora lo que vamos a hacer es, ¿cómo agrupamos estos unos? Conviene agrupar, en este caso, fíjense que yo agrupo estos 4 1 y estos 4 1. Yo podría decir, puedo agrupar estos dos 1, estos dos 1, podría volver a agrupar estos 4 1 si quiero, pero no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Si ustedes hacen después los pasos algebraicos, se van a dar cuenta que en definitiva va a haber un paso de balde porque le va a quedar, lo más simple es agrupar estos 4 y estos 4. Van a haber pasos que son de balde. Entonces, fíjense, por ejemplo, a ver, lo estoy pensando porque uno podría decir,
puedo agrupar estos dos 1 y estos dos 1, pero con esta idea de si a esta columna yo la ubico acá, en realidad los estos son 4 unos juntos, están formando un rectángulo, ¿sí? Entonces, me conviene agruparlo de a 4. Mientras más uno yo pueda agrupar eh, en cada agrupación, digamos, voy a tener una expresión más simple. Fíjense que si yo agrego, por ejemplo, de esta expresión, si yo agrupo estos dos 1, ¿qué me quedaría? A ver, pensemos en estos dos 1 nada más. ¿Qué me quedaría? A ver si conecto la tableta y puedo escribirla desde ahí. Quedaría X', y Z, porque lo que Sí. cambia es el U'. Bien. U y U'. Luego, un segundo, a ver si me deja. Acá. Entonces nos quedaría. Fíjense que de estos dos 1 que tengo acá, me quedaría X', a ver, X', y ¿qué me dijiste? Z. Z. X' y Z. Y en este caso nos va a quedar más, entonces se ve en rojo, está, ¿no? Acá hay más Z que no. Ahí está. Más. Y de estos dos 1, que están en rojo acá, ¿qué nos quedaría? X y Z. Nos queda X y Z. Fíjense que nos queda X y Z. Pero después a mí me va a quedar otro paso algebraico. ¿Por qué? Porque acá yo puedo aplicar la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. O sea Ya, que, en definitiva, ¿qué me va a quedar? y Fíjense que Z por X' y más Z, más X. y Z por X' más X, pero X' más X es Es 1. 1, neutro para el producto, en definitiva me queda y Z. Fíjense que si nosotros pensamos que esta columna que está acá la podemos poner acá, puedo agrupar los 4 1 y entonces yo miro a ver y digo, a ver, ¿qué cambió y qué se mantuvo? Lo que cambia, descarto. De acá a acá, ¿qué varió? En la columna, miro, de esta columna a esta X. columna, varió X. Pasó de X' a X. Ese X' X es este que está acá registrado en lo que escribí acá abajo. ¿Sí? Y de la fila primera a la segunda fila, ¿qué varió? U. U. Entonces, en ese caso, qué es lo que se mantuvo? A ver, ¿qué es lo que queda? ¿Qué me queda? Y Z. Me quedó IZ. Fíjense qué es lo que quedó acá, IZ. ¿Sí? Entonces, algebraicamente me conviene agrupar, mientras más cantidad de uno yo pueda poner en el grupo, mejor, pero no puedo poner, pero recuerden que las agrupaciones son de A2, de A4, de A8. En este caso no me convenía agrupar de A2, hacer dos grupos de 2 y puedo agrupar, hacer un grupo de 4. Es mucho más simple. Me queda más simple la expresión de A. Si no, habría que hacer después otro paso más para simplificar acá. Y de Profe, esto, sí, ¿el segundo término de dónde viene? ¿qué terminó? ¿Este que está acá? Eso, sí. De estos dos 1 que están acá. Porque acá lo que planteábamos es, si por ejemplo no te das cuenta que puedo agrupar los 4, es decir, yo agrupé estos dos y luego agrupé estos dos, entonces te va a quedar un paso más. Por eso hay que mirarlo y decir, a ver, si yo ponía esta columna acá, en realidad están los 4 unos juntos, puedo agrupar los 4. Y directamente me queda IZ. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Entonces nos Sí, profe. quedó IZ, nos quedó acá. Y de estos 4 1, fíjense que nos quedó X y prima. X y prima. Es más simple, ¿sí? No tiene sentido, si yo ya usé esto para simplificar, no tiene sentido que vuelva a usar estos dos 1 y estos dos 1, porque ya están usados, digamos, están simples. ¿Sí? Por eso, una vez que use todo, ya estaría. Nos queda esta expresión. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Importa el orden en que se pone la expresión, digamos? Ah, No, porque son mini términos. Vos decís, si pones primero y z y después x y sí, prima. No, sí, sí. no, porque son mini términos, no hay problema con eso. Bueno, fíjense que el ejercicio 7 nos dice
A ver, así. El ejercicio 7 nos dice simplificar las siguientes funciones booleanas usando mapas de Carnot. En este caso, bueno, acá nos da, esto es muy sencillo, digamos, es mucho más simple. Tenemos x' y', acá para que puedan ver que hay una de dos variables, x' y. Y entonces, simplificando, ¿qué nos queda? X'. X', ¿sí? Esta es muy sencilla. Yo creo que hay que sacarla de la guía. Esta, fíjense que el ejercicio 7 nos da f de b al cubo en el conjunto con los elementos 0, 1, tal que f de x y z igual, y tenemos esta suma de mini términos. Y entonces, ¿qué hacemos? Copiamos, vamos cargando nuestro el mapa con los mini términos, x' y prima z', lo ponemos acá, es este, x' y z', x' y z' es este, x' y z es este, x y prima z', x y prima z' es este 1, x y z' es este, ¿sí? ¿Cómo agrupamos? A ver, ya está marcado Y acá. quedaría x' y prima y toda la parte inferior que sería z'. Sería x' Exacto, y más z'. exacto. Agrupo estos dos, de estos dos, fíjense que varía de z a z', esa es la que se descarta, y me queda x' y. Y de estos cuatro, que lo marqué con color azul, lo agrupo a los cuatro puntos. Y fíjense que varió de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. Y de esta columna a esta columna, variaron todas. Entonces la que se mantuvo constante es Z'. Entonces, en definitiva, nos quedó esta expresión. Z' más X' por Y. ¿Sí? El ejercicio, el 7C, fíjense que tenemos acá, bueno, f de b a la cuarta, o sea, tenemos cuatro variables y lo que hicimos fue cargar cada una de las celdas con los mini términos que figuran acá. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mini términos, ¿sí? Entonces acá la idea sería pensar qué nos conviene agrupar. Yo no sé si se dan cuenta cómo están agrupados. A ver, sin mirar no miren la solución, pero les pasé la solución, pero vean a ver, ¿cómo podemos agrupar? Acá hay mucho color, muchas cosas, pero por ahí no dicen nada si uno no lo logra ver. ¿Qué Bueno, agrupamos? los cuatro esos que están agrupados ya, Los cuatro grupos, los cuatro unos que están en este círculo verde, ¿sí? Bien. podríamos agrupar también si bajamos la primera fila abajo, podríamos hacer un cuadrado. Bueno, Si bajamos esta fila, la ponemos acá, estaríamos haciendo otro grupo de cuatro, ¿sí? Fíjense que lo pinté con el color marrón. Estos dos unos que están acá, los estoy agrupando con estos dos unos. Lo puedo agrupar de a 4 y no de a 2, porque si no estaría agrupando. También podría agrupar este uno con este uno, también. pero algebraicamente después me quedaría, tendría que buscar otra, habría otra expresión más simple. Entonces, en este caso, ya me conviene agrupar, traer esta fila acá abajo y agrupo los cuatro unos, estos dos unos con estos dos unos. ¿Sí? ¿Qué otra agrupación? También el primer uno con el último de la primera fila. Este uno que está en rojo con este uno que está en rojo, ¿sí? Lo puedo poner a esta columna, lo ubico de este lado y veo que los dos unos están juntos, formando un rectángulo. Y este uno quedaría solito, No se puede hacer. no podría simplificar. Y entonces nos quedaría así, a ver, de estos cuatro unos, ¿qué nos queda? De estos cuatro unos, ¿qué nos queda simplificado? X' y. X' y. Fíjense, X' y. Está acá. Primer mini término que puse. Ahora, de estos cuatro unos, lo pienso como si traigo esta primera fila acá. De esos cuatro unos, que serían estos dos unos y estos dos unos, ¿qué nos queda? Acá podemos ver, a ver, ¿qué varió de acá hasta acá? De esta Ya, fila a esta fila, ¿qué varió? O de esta a esta, en realidad. Z. Z' a Z. Bien, nos quedó U. Esa es la que queda U. Y de esta a esta, La que varió es Y. nos queda, la que varía es Y y nos queda X'. X'. Entonces nos queda U por X'. Fíjense,
U por X' es el segundo, ¿sí? Ahora, para simplificar este 1, para que me quede más simple este 1, que está en rojo, lo agrupo con este 1, ¿sí? Entonces miro qué se mantuvo y qué varió. ¿Qué varió? Varió de X, perdón, a X, y me quedó IZU, que es esto. IZU es nuestro tercer mini término. Y por último, este 1 que quedó solito no lo pude simplificar con nadie y me quedó X y prima ZU prima. Lo copié así, ¿sí? Después uno podría ver si acá podemos seguir trabajando y encontrar algo más simple, se podría avanzar, ¿sí? Acá encontré, por ejemplo, se avanzó un poco más, saqué factor común X', en realidad propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, y más U'. Habría que poder ver si no podemos seguir trabajando en la tabla esto y hacerlo más simple, ¿sí? Pero en principio están bien las agrupaciones acá. Y de acá sacamos propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y nos quedó esto, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Avanzamos? Sí, profe. ¿No? Bien. Entonces, vamos a el ejercicio 8. En nuestro ejercicio 8 dice, a partir de las siguientes tablas, elaborar el correspondiente mapa de Carnot y simplificar. Podría ser, fíjense que en este caso nos da una tabla de verdad y nosotros tenemos que, ya sabemos, fíjense que nos da la función booleana definida mediante esta tabla. Tenemos que cargar al mapa de Carnot los mini términos y luego simplificar. ¿Sí? A ver, recuerdan que de esto trabajamos ayer en clase y decíamos cuáles serían los mini términos de esta función booleana. A ver, ¿cómo escribimos esta función booleana? A ver, f definida, De B al cubo. ¿B al ¿eh? cuadrado no sería? B al cubo o al cuadrado. Al cuadrado. B al cuadrado. ¿Por qué? Porque las Porque variables X son y dos, Y. nomás son X Ah, sí, y la salida vendría a ser F, ¿no? sí, sí, sí. Exacto, Ahora 0 y entiendo. 1. Está bien. Tal que f de x y es igual a qué. Y díganme los mini términos. X y Y X y más X X y más prima x y prima. más X prima y y Está bien, esos tres. Bueno, fíjense, creo que ya lo tengo acá. Fíjense, x y, x prima y, que es la última que me dijiste, es esta, y x y prima, que es la segunda que me dijiste, ¿está? Simplificamos, que sería agrupo estos dos unos y agrupo estos dos unos, ¿sí? Fíjense que nuevamente por la propiedad de la idempotencia este 1 lo estoy usando dos veces. Entonces nos quedaría, acá está la función booleana que me dijeron recién, y nos quedaría, fíjense, de estos dos unos, ¿qué me queda? Varía de i a i prima, me quedó X. 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 Y de estos dos unos, ¿qué varió? Varió de x a x prima y me Entonces quedó queda ahí. y. Entonces en definitiva me quedó i más x. ¿Sí? ¿Qué sería algebraicamente qué deberíamos hacer? Deberíamos agregar, para poder seguir lo que sucedió en la tabla, yo debería agregar xy otra vez acá y usarla dos veces. Agruparla con este 1 sería, lo agrupo con este, sería x' y, la agrupo con este una vez y la agrupo con este. Y ahí aplico propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y de esto me va a quedar x y de la segunda agrupación me va a quedar y. Eso en realidad es lo que estoy haciendo, ¿sí? La propiedad de la idempotencia me permite usar este 1 dos veces, que sería usarlo dos veces acá, sería sumar otro mini término de x, y. Y lo estaría agrupando con este, lo estaría agrupando con este, y aplicando la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, existencia de elemento neutro para el producto, y llego a esta expresión. ¿Sí? ¿Se va entendiendo o no?
Bien. Sí. ¿Avanzamos? Esto Sí, es muy profe. simple, solamente lo nuevo por ahí es que desde una tabla de verdad, cómo escribir la función booleana y cargarlo al mapa de Carnot, para simplificar utilizando mapas, ¿sí? En este caso, el ejercicio 8b es este. Bien, a ver, fíjense que cómo sería la función booleana. Va de b al cubo en 0, 1, tal que f de x y z igual. Bueno, fíjense que cargamos nuevamente nuestros mini términos. En este caso, fíjense, x y z. Es este 1, x y z. Solamente miramos los 1. Los mini términos están formados por aquellos donde la función nos arroja 1. ¿Sí? Entonces, este 1, miro este 1, el mini término ¿cuál es? X y Z. Para este 1, el segundo 1, X y Z prima. X y Z prima, que sería este 1 que está acá. El tercer 1, X y prima Z. X y prima Z, es este. Este 1 sería X y prima Z prima, que es este. Y estos dos últimos 1, X prima y Z, es este. X prima y prima Z, es este. Ahí está. Bien, fíjense que cómo agrupamos. En este caso, las agrupaciones están fáciles. Agrupo de a 4 acá y después el otro grupo, ¿lo ven? Los 4 1 que están de azules. Los 4Z. 4 1. Quiere decir que de estos 4 1 que están de azul nos quedó, varió. Fíjense que de acá a acá varió, de acá a acá varió, de acá a acá varió, y de esta columna a esta columna varió. Variaron todas. ¿Qué va a Quiere ser? decir que se simplificaron todas. O sea, de todas esas no quedó una. De todos estos 4 1 nos quedó simplemente Z. Y de estos 4 1, ¿qué me quedó? Fíjense que de acá a acá, de estos 2 1 a estos 2 1, pasamos de Z a Z', varió Z. ¿Qué me quedó? De acá a acá me quedó, varió de I a I'. Se descarta. En definitiva, ¿qué nos quedó? X. Solamente X. X. ¿Sí? Fíjense que de esta función booleana que tenía 3 variables y tenía 6 mini términos, nos quedó una expresión muy simple, Z más X. ¿Dónde? Donde estos dos unos lo usamos dos veces. Lo usamos para esta agrupación de 4 y lo usamos para esta agrupación de 4. ¿Qué propiedad estamos utilizando? Está metida ahí detrás de eso, la propiedad de la idempotencia. Lo estoy usando dos veces eso, ¿sí? Que puedo usarlo, ¿sí? No hay problema. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, no, Bien, entonces vamos a mirar gráficos o diagramas de compuertas, que son los dos últimos puntos. Se utilizan para representar gráficamente funciones booleanas. Estos gráficos son utilizados en distintas áreas, en la mecánica, electricidad, electrónica, informática, entre otros. Entonces, las compuertas, tenemos la compuerta O, que vamos a utilizar el símbolo, este símbolo, ¿sí? Y lo vamos a escribir, o sea, entra X, entra Y, y tenemos X más Y, mediante este símbolo, ¿sí? Es una compuerta básica. Lo podemos mirar analógicamente, o sea, hacer una analogía cuando vimos circuitos lógicos, ¿sí? Esto es la O. Recuerden que la O en circuitos lógicos es la disyunción, la I es la conjunción. O sea, podemos asociar la suma a la disyunción, el producto a la conjunción, ¿sí? Entonces, para ir haciendo analogías, ¿sí? Para que puedan ver. La compuerta I, que vamos a tener el producto, entonces de X por Y, entra X e Y, tenemos el producto, fíjense el símbolo que vamos a utilizar, acá es cerrado, es recto, y en el otro era más, tenía una concavidad. Bien, entonces en este caso vamos a decir, el complemento lo vamos a representar de esta manera, como un triangulito y un cerito, ¿sí? Acá, X'.
NOR sería el complemento de la suma, sería, fíjense que tenemos una suma hasta acá, y esto estaría representando el complemento de esa suma, ¿sí? El complemento de la suma. ¿Y el complemento del producto cómo sería? Nuevamente, el símbolo del producto cerrado acá y nuevamente esto, así como figura acá, ¿sí? Son los símbolos que vamos a utilizar para diagramas de compuerta. Yo empecé con el ejercicio 10, entonces para que podamos ver, determinar la función booleana correspondiente a los siguientes gráficos de compuerta. Entonces acá podemos definir una función booleana que está arrojando este diagrama de compuerta. Entonces fíjense que acá que tenemos, ¿cómo podemos leer esto? Empecemos por acá. Como X por Y. X por Y. X por Y. Fíjense, X por Y, lo escribo. Hasta acá tengo X por Y y ahora miren acá que tenemos X por Y más Z. ¿Sí? Es una función booleana que va de B al cubo en 0, 1, o sea, escribir el formato, la definición de la función booleana, ¿sí? Así se define. O sea, este sería el diagrama de compuerta de esta función booleana. Los parciales suelen entrar, no se le va a pedir algo, un diagrama de compuerta muy grande, sino en general a veces, le digo cómo va entrando en los años anteriores, no significa que va a ser así. Se le suele dar un mapas de Carnot, que una función booleana a través de mapa que simplifique, o una función booleana que simplifiquen utilizando propiedades de una álgebra de Boole, y cuando llegan a la expresión más simple, que representen eso utilizando diagramas de compuerta. ¿Sí? O sea, no va a ser algo muy grande, sino más simple, digamos, ¿sí? Digo, para que tengan una idea de cómo se pueden presentar estos temas. En el segundo ejercicio, el 10b, o sea, quería hacer esto porque es más sencillo de interpretarlo acá. A ver, ¿qué podemos ver acá? ¿Acá qué hay? X por Y. X X por por Y. Y. ¿Acá qué tenemos? La negación Complemento de Z. Z. Z', el Ah, complemento sí, de Z. complemento. Z complementario, ¿sí? Y acá, Z por Z por W. Por Z W. por W, está bien. Y entonces, ¿y acá? una suma sería La Exacto, suma fíjense, de X ahí por Y, Z prima y Z doble. eso, así, ahí estaría. Y entonces, escrito formalmente, nos quedaría de esta manera. Esta sería la función booleana que está representada en este diagrama de compuerta, ¿sí? ¿Está? Bien. A ver el 10C. Bueno, siempre los ejercicios que ponemos en la guía son muy sencillos y después en el parcial aparecen todos los ejercicios. No, mentira. A ver, acá ¿qué tenemos? una Eh, suma Una suma. una suma, X más Y, acá, El complemento. El con producto. acá tenemos, fíjense que tenemos el producto de Z por W y esto me está significando el complemento del producto, ¿sí? Un NAND. Y ahí tenemos un producto nuevamente, ¿sí? X más Y por Z por W, complemento, ¿sí? Y esta sería la función. Traten de escribirlo bien, formalmente, estudien la escritura, no lo presenten así nomás, por mucho lo dejan así, escríbanlo bien, la función booleana es una función que está definida de a la cuarta en el conjunto de imágenes 0,1, tal que f de x, z, w igual a esta expresión, ¿sí? Esta es la función booleana que está representada mediante este mapa de Carnot, ¿sí? Escríbanlo formalmente, si a eso me refiero. El 10D, esta es muy sencilla, X', La suma de X', el complemento. ¿sí? Y la última, 10E, perdón, ahí. Acá tenemos una multiplicación X por Y. X por Y, acá X X complemento El complemento de X', complemento de Y', X por complemento de X. y acá multiplico, ¿sí? Acá sería X' por Y'. Y ahora La suma. lo sumo. Una suma. Ahí está. Y lo escribo formalmente así, ¿sí? Yo les dejaría que el ejercicio 9 lo hagan ustedes y lo controlamos el martes. Sí, es muy sencillo, o sea, fíjense que esto es muy sencillo y lo controlamos el martes
en clase, ¿les parece? Yo voy a mirar si encuentro algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar para el parcial. No significa que va a ser así el parcial. No lo armo yo al parcial. Así que no sabemos cómo va a ser, pero le paso ejercicio para que puedan practicar, ¿sí? Cómo fueron parciales anteriores encuentros. ¿Está? Dale, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Bueno, esto es bastante sencillo. Quería mostrarlo así. Ahora les toca a ustedes hacer el ejercicio 9 y controlamos el día martes. Y ahí deben las dudas y trabajamos algo para repasar para el parcial. Está. Bueno, Dale, profe. dejo de compartir. Bueno, buen fin de semana y nos